Bueno, pues un día más y una semana más vamos con los titulares de los medios de comunicación censurados para que tengas acceso a ellos y puedas contrastar. 20 de abril de 2023. Rusia, RT Lavrov, Rusia tiene un mayor interés por América Latina y nuestros socios, incluida Cuba, que nos es muy querida. Durante el vuelo de una aeronave Su-34 sobre la ciudad de Belgorod se produjo un descenso anormal de municiones de aviación. Lo que se sabe de la renuncia del ministro de Seguridad de la presidencia de Brasil, López Obrador, rechaza la presencia de los grupos de autodefensas en México y explica sus razones. La Armada de Irán obliga a salir a la superficie a un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz y lo ahuyenta. El momento de la fuerte explosión en Belgorod, que dejó un socavón en una céntrica calle. Lavrov responde si Rusia planea restaurar su base militar en Cuba. Combate al narcotráfico y desafío migratorio. Biden y Petro destacan cooperación bilateral en encuentro. Marco Rubio acusa a Petro de ser un agente del caos y le pide a Biden que tenga cuidado. Facebook censura el artículo de Seymour Hersh sobre el rol de Estados Unidos en el sabotaje del Nord Stream. La ministra de Exteriores alemana tacha a China de socio competidor y rival sistémico del país. Plan de seguridad de Europol llega a una de las ciudades turísticas mexicanas con más homicidios. Un juego de la mer crema entre estudiantes y profesores causa revuelo en Estados Unidos. Sobrino de Kennedy asegura que Estados Unidos está en Ucrania por las razones correctas y confiesa que su hijo luchó en el frente. ¿Qué estipula ¿Qué estipula el programa de inversiones en chips de 47.000 millones de dólares aprobado por la Unión Europea? Una mujer intenta matar a su doble con una tarta envenenada para suplantarla. 42 muertos y 54.000 infectados. El aumento de los casos de dengue pone en alerta a Argentina. Sputnik, Mundo, Rusia otra vez. Una explosión sacude la ciudad rusa de Belgorod. Hay edificios y vehículos dañados. El combustible y trigo ruso centran las negociaciones de Lavrov en Cuba. Irán y Rusia firman un memorándum en cooperación en los campos de tránsito y comercio. Petro pide a Biden un cambio económico profundo. América puede ser un faro de la humanidad. La NASA desmiente los rumores sobre la caída de un satélite cerca de Kiev. Dinamarca y los Países Bajos entregarán 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. Estados Unidos evita acercar sus drones Global Hawk a Crimea tras incidente del Reaper. Daniel Ortega afirma que Rusia hace frente a una orquesta de terroristas dirigida por Estados Unidos, sociedad histórica militar rusa. Los neonazis ucranianos no escaparán del castigo y Seúl ya decidió ayudar a Kiev y Rusia responderá. China con CGTN. Xi Jinping envía carta de felicitación a la Universidad de Yunnan por sus 100 años. Otras noticias de portada. El presidente chino Xi Jinping felicita a Díaz-Canel por su reelección como presidente de Cuba. Xi Jinping elevar las relaciones China-Gabón a una asociación de cooperación estratégica integral. Xi Jinping, como sincero amigo, le deseo que alcancen cuanto antes el objetivo estratégico, esto es a Gabón de nuevo, de construir un Gabón emergente. Se siguen las noticias en portada. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con su homólogo de Gabón, Ali Bongo Ondimba. Otras noticias, aparte de las de portada, cuestionarios sobre el dividendo demográfico en China. En 2023 marcan 30 años desde el establecimiento de la Administración Nacional del Espacio de China. Y otras noticias, el canciller de Rusia llega a Venezuela en un viaje oficial. Los 1.429 millones de habitantes de India superan a China. ONU expresa oficialmente su preocupación a Estados Unidos por los reportes sobre el espionaje al secretario general. Irán con Hispan TV. Irán refuerza su capacidad defensiva con más de 200 drones, modelos de reconocimiento y combate. Irán lanza aviso a la USS Florida, que navegaba silenciosamente en Hormuz y tuvo que salir a la superficie. Ministro turco, Europa es solo un tren en el convoy de Estados Unidos. Soleimani Soylu. Documentos del Pentágono, China planea adquirir dron espía supersónico. Expertos hallan laguna del sistema. Unión Europea sigue comprándole petróleo a Rusia. General israelí sobre amenazas antiraníes. Israel
Perro que ladra no muerde. Alejándose aún más de Estados Unidos, Rusia presta atención a Latinoamérica, relaciones especiales y, tras avisos de China, Filipinas limita uso de sus bases por Unidos. Rusia, Estados Unidos tiene control de arsenales nucleares de París y Londres. Turquía con TRT en español, en portada Erdogan. A medida que obtenemos nuevas construcciones, las esperanzas se hacen más fuertes. Otras noticias: Filipinas no permitirá que Estados Unidos almacene armas en sus bases conjuntas. Turquía negocia con ambas partes para un alto el fuego definitivo en Sudán. La confianza en las vacunas infantiles disminuyó en la epidemia. Miguel Díaz Canel otra vez fue elegido como presidente de Cuba. Turquía expresa su preocupación por la detención de Rachid Ghannouchi en Túnez. El OMS, la Organización Mundial de la Salud, el balance de muertos se acerca a los 300. Agencia árabe siria de noticias Sana, reyes y jefes de Estado envían felicitaciones por el 77 aniversario de la independencia de Siria. Al-Mekdad. Occidente trata de conservar su dominio sobre el mundo. Buque cargado de ayuda procedente de Rumanía y Bulgaria llega a Siria. Conmemoran en Chile el 77 aniversario de la independencia de Siria, la selectiva visión occidental de la ayuda humanitaria a Siria. Presidente de Osetia del Sur felicita al presidente Al-Assad con motivo del Eid al-Fitr. Ejército ruso bombardea cuartel general de fuerzas ucranianas en Bakhmut y inflige grandes pérdidas. Un submarino iraní expulsa a un submarino nuclear estadounidense del estrecho de Hormuz. Investigan el origen de 650 objetos detectados en el espacio aéreo de Estados Unidos. Rusia enfrenta a una orquesta terrorista dirigida por Estados Unidos, afirma Daniel Ortega. Centro Nacional de Terremotos registra 12 sismos en las últimas 24 horas. Parlamento cubano reelige a Díaz Canel como presidente de Cuba. Y el Líbano con Almanar en español. La noticia de portada: Sheikh Hassan, el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí fortalecerá la estabilidad en la región. Otras noticias, aparte de la que hemos seleccionado de la portada. En este medio, un dron militar israelí se estrella en Siria. Batallón de la Brigada Golani del ejército israelí depone las armas y abandona su base. El ex defensor del pueblo militar israelí advierte de una guerra de 5 frentes. Sheikh Hassan, el acuerdo entre Irán y Arabia Saudí fortalecerá la estabilidad en la región. Robots antitanque rusos Market listos para enfrentar a los tanques Abrams y Leopard en Kiev y Ucrania. En Reza Pahlavi visita Israel tras el fracaso del frente anti-iraní. Diputado estadounidense: Estados Unidos es incapaz de derrotar a China. Irán inaugura un nuevo campo petrolero en el sureste del país. Ministro de Interior turco: el mundo entero odia a Estados Unidos. Europa es un simple peón de los norteamericanos. Raisi pide una mayor cooperación entre las naciones musulmanas para defender los intereses de la región. Y Venezuela con Telesur, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel recibe al canciller ruso en La Habana. Esto es noticia de portada. Otras noticias de portada: Luis Arce llega a Caracas para fortalecer cooperación. Líderes caribeños buscan prohibir armas de asalto para civiles. Tribunal peruano evalúa prisión contra exministros de Castillo. Otras noticias, aparte de las noticias de la portada de este medio: presidente panameño apoya posible asamblea constituyente. Rechazan en Puerto Rico propuesta de controlar hidroeléctricas. TV BRICS y Telesur firman acuerdo de cooperación. Condenan persecución contra movimientos sin tierra en Brasil. Extienden uso de la ley homófoba en escuelas de Florida. Estados Unidos renuncia ministro de Seguridad de la presidencia de Brasil. Campañas para presidenciales paraguayas entran en recta final. El 70% de los hospitales en Sudán están inhabilitados. Y el medio de la isla, Cuba Debate. Tenemos el de portada: como en Girón seguiremos venciendo, por Miguel Díaz Canel Bermúdez. Vamos con otras noticias dentro de este medio. Los piratas de la Isla de la Juventud visitaron hogar de ancianos de Nueva Gerona. Raúl y Díaz Canel sostienen encuentro con canciller ruso Sergei Lavrov. Devuelven a Cuba migrantes irregulares desde Islas Caimán y Bahamas. El Starship de SpaceX, el mayor cohete de la historia, explota tras su lanzamiento.
Cuba y Vietnam apuestan por fortalecer los vínculos parlamentarios. Respuesta a la matemática con la estrella hexagonal y la victoria de Girón. Comunidad Trinitaria reporta daños en vivienda y escuela primaria tras el paso de una tormenta local severa. Todo listo para comenzar mañana los quintos Juegos del Alba. Díaz-Canel agradece las felicitaciones por su reelección. Canciller ruso Sergei Lavrov desarrolla sus primeras actividades en Cuba. Actividad de tormentas eléctricas fuertes sobre La Habana. Varios municipios reportan caída de granizo. Tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este jueves 20 de abril. La Carmen López te lo cuenta.